tomarme una caipiriña con este calor. ¡Mucho calor! Esto se descontroló en el metro. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Me encuentro en Río de Janeiro porque vine a vivir y a experimentar el mejor carnaval del mundo. Y qué mejor que comenzarlo en una de las formas de celebración que tienen los cariocas, que es el carnaval de calle, los popularmente conocidos como blocos, que son estas aglomeraciones o estas concentraciones que ven a mi alrededor, en donde la gente se reúne para bailar, cantar, pasarla bien, disfrazarse, salirse del control un poquito y pasarla bien. Así que quiero que me acompañen en esta experiencia porque es mi primera vez celebrando el carnaval de Brasil en Río de Janeiro. Y por supuesto que estar acá en Río de Janeiro en pleno bloco tenía que vestirme alusivo al carnaval, así que les voy a presumir un poco de mi outfit del día de hoy. Es una fantasía dorada. ¿Qué les parece mi atuendo del día de hoy? Estos bloques de carnaval o blocos da rúa, como se conoce por acá, son una de las mayores atracciones del carnaval de Río, donde grupos de bandas y mucha gente organiza fiestas con baile y música en la calle. Sus orígenes son del siglo XIX, pero desde el siglo XX es que empezaron a organizarse en su forma más parecida a la actual, más organizados, con nombres, temáticas y baterías propias. No solo lo celebran en la semana del carnaval, sino durante un mes entero aproximadamente, comenzando antes y terminando después del carnaval. Los blocos más populares son los de Copacabana, Ipanema, Leblon y el centro de Río, que es donde me encuentro en este momento. Y ya por acá me encuentro adentrándome a lo que es uno de los blocos que se encuentran en pleno centro de Río de Janeiro. Hay muchísima gente, caipiriñas que no puede faltar, por supuesto. La gente súper alegre, disfrazada, bailando. Tudo ótimo, tranquilidade, paz. Bem-vindo ao Carnaval do Rio de Janeiro. ¿De dónde você é? From Rio, from Penha, Comando Vermelho. Muy difícil salir de allí, demasiado ambiente. Aquí hay mucho descontrol, la gente la pierde. Contame, ¿qué te ha parecido hasta ahora la experiencia? A loucura, completa loucura.
Obrigado por la locura. Esto es una completa locura. Me tuve que apartar un poquito y es que voy a ir hacia otro bloque porque la ciudad, no les había comentado, que está llena de estas concentraciones. En muchos de sus barrios hay, por lo tanto, tú puedes movilizarte de uno a otro para vivir la experiencia de cada uno, porque cada uno tiene su música, cada uno tiene su forma de festejar, pero se ve de esta forma en la que ya les había estado mostrando. Y por aquí ya estamos llegando al bloque de flamenco. Miren la cantidad de personas que van y vienen cambiando de un bloque a otro. Ok, aquí se ve un mejor ambiente. Eso sí, mucha más multitud, muchísima más gente. Y a diferencia del otro bloque, acá hay una tarima que están tocando también samba. Tá chegando a hora de se conectar com a Bahia, porque agora é um trio elétrico, é um trio parado. Imagina só, que loucura essa mistura. Alegria, alegria é um estado que chamamos Bahia. Demasiado ambiente. Muy emocionada de estar acá. Ok, una pausa necesaria para tomarme una caipiriña con este calor que está haciendo. Lo que estuve fueron un par de minutos allá adentro en donde está la fiesta, digamos, en donde están tocando en vivo, y sudé una barbaridad. Así que esto cae como anillo al dedo. Muito bem! Otra parada técnica para comer algo, porque hay mucha hambre. Son pasadas las 3 de la tarde y no he almorzado, así que me paré un momentito para comerme un pinchito, que es un churrasco de acá, brasilero, para continuar con la fiesta. Ok, voy a otro bloque, así que la siguiente parada va a ser Ipanema. Me gustó muchísimo este bloque de flamenco, pero voy directo a Ipanema para disfrutar de una pasarela. Es como una marcha que van a hacer, una comparsa, así que voy directamente para allá.
Tienen que estar muy pendientes con esas caipiriñas que son bien engañosas. Me tomé una sola y me siento mareada. Yo creo que estaba muy fuerte, le echaron mucha cachaza. Esto se descontroló en el metro. Se pararon hasta las escaleras eléctricas. Acá en el bloque de Ipanema, sin embargo no ha comenzado, la concentración era a las 3:30, pero inicia a las 5 de la tarde, así que voy a esperar hasta las 5 para estar un ratito, porque después de allá tengo que ir al Sambódromo. Filma eu. Ele não pode aparecer não, a mulher dele sabe, pensa que ele tá em casa. Filma ele, a mulher acha que ele tá em lo casa. filma él. É de qual? É onde? Es uno fala portugués. Onde? Site? Qual site? YouTube? Youtuber. E Yuri Godoy, underline oficial, segue lá. Ok, aquí todavía estamos en la concentración de Ipanema, no ha arrancado todavía este bloque, estamos en plena concentración, estimo que en unos 30 minutos o un poquito menos iniciamos. He hablado con un par de brasileros, pero eu no falo portugués, eu falo español, sin embargo, eu quiero aprender a falar portugués.
estos fueron los 15 o 20 minutos más eternos que ha pasado poder salir de esa rueda, de esa multitud. Al fin. Tuve que venirme a la playa porque allá es imposible caminar, la cantidad de gente que hay. De verdad que estoy súper sorprendida de la cantidad de gente que hay acá. En la mañana no había tantísima en los otros blocos, sin embargo aquí en Ipanema esto está que no entra ni una sola persona. Y hasta acá llega este loco video del Carnaval de Río de Janeiro en sus calles, en sus barrios. Cuéntenme qué les pareció esta loca experiencia. Esta experiencia llena de adrenalina, en donde no podíamos ni siquiera ni caminar, en donde se respiraba mucha fiesta, mucha emoción en las calles. Este no va a ser el único video que voy a estar grabando del Carnaval de Río de Janeiro, así que los invito a que estén atentos al canal. No se olviden suscribirse al canal, compartir este video, dejarme sus comentarios que los voy a estar leyendo y por supuesto nos veremos en el próximo video. Cuídense mucho, chao. ¡Mua!